Bienvenidos. Vamos a revisar un método que es básico para el ensamblaje del sistema de ecuaciones de rigideces. Tal como vimos en las sesiones anteriores, pues nosotros estuvimos construyendo, pues nada más a manera de bosquejo, las ecuaciones de rigidez dadas las condiciones de restricción en los apoyos y las restricciones cinemáticas que podría tener la estructura. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos marcos. Aquí, como ustedes pueden observar en los últimos dos ejercicios que realizamos en la sesión anterior, pues nos enfocamos a las armaduras donde los elementos solamente pueden portar fuerza axial y digamos su respuesta de deformación sería nada más el alargamiento o el acortamiento. Y esas deformaciones lo que inducen son desplazamientos traslacionales en los nudos. Como les comenté, no pueden existir giros ya que estos elementos están trabajando a fuerza axial. Aquí en el método básico de las rigideces vamos a revisar algunos sistemas estructurales, pues no propiamente de armaduras, pero que también utilizan elementos que trabajan nada más a fuerza axial, los cuales pueden ser las simples barras, tal como las hemos utilizado en las armaduras, o bien resortes. Todos ellos son elementos de fuerza axial que pueden portar tanto tensión como compresión. Y vamos a comenzar a revisar este método pues con un ejemplo. Muy bien, miren, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos barras estamos hablando de elemento 1, elemento 2, cada una tiene un área diferente. Entonces, también como pueden observar, pues la carga se está aplicando en el nudo. Entonces, prácticamente estamos hablando de algo muy parecido que pasa con las armaduras, ¿verdad? Entonces, el elemento 1 y el elemento 2 están portando únicamente fuerza axial. Y tal como lo vimos en los ejemplos que les acabo de señalar, pues lo único que puede haber aquí, lo único que se puede expresar en cuanto a grados de libertad de la estructura son desplazamientos traslacionales. Muy bien. Entonces, el método básico de las rigideces consta de 3 pasos. Vamos a poner paso número 1. Aquí, como les estoy comentando, planteamiento del equilibrio en los puntos y en la dirección de los grados de libertad de la estructura. Bueno, vamos a identificar cuáles son los grados de libertad de la estructura. Como estábamos comentando, los elementos solamente pueden portar fuerza axial. Se alargan o se acortan. Y eso se va a expresar a través de los grados de libertad que solamente van a ser traslacionales. Vamos a empezar por los nudos. Nudo A, pues tenemos un apoyo fijo articulado, como ustedes pueden observar. Entonces, el apoyo fijo articulado no permite ningún desplazamiento traslacional. Entonces, aquí no hay nada. Los grados de libertad aquí son restringidos. ¿Estamos de acuerdo? Y recuerden que lo que nosotros vamos a ensamblar es la matriz de rigidez reducida, que solamente relaciona los grados de libertad libres con las fuerzas que hacen trabajo en la dirección de esos mismos grados de libertad libres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí están los grados de libertad restringidos, pues no hay nada, no consideramos nada. El nudo B también pasa lo mismo. Pero el nudo C, pues lo único que tenemos es el desplazamiento. Vamos a pintarlo aquí, en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a llamarlo teta C. Vamos a ponerlo mejor del otro lado. Ahí lo tenemos. No nos puede quedar más grande, ¿no? Ahí lo tenemos y lo estamos llamando pues delta C o delta CX. Vamos a dejarlo así. Ya lo vemos, ¿no? Y tal como nos indica el paso 1, vamos a aplicar el equilibrio. Miren, aquí les estoy mostrando más de cerca el nudo C. Tenemos
el desplazamiento, el único grado de libertad que tiene la estructura, que es un solo grado de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo un problema sencillo para demostrar bien estos pasos. Y pues tenemos las fuerzas en los elementos 1 y 2. Dado que son elementos de fuerza axial, pues vamos a seguir la misma convención que tenemos para todos los elementos de fuerza axial, que es siempre suponerlos a tensión. Entonces, miren, con este carrito estamos obviando la manera en que como se está desplazando la estructura. Entonces vamos a plantear el equilibrio. Tenemos aquí entonces, vamos a sacar la suma de fuerzas en X. Y como ustedes podrán ver, oiga, pero se está usted contradiciendo, insertando P en esta dirección. Aquí la carga P, que es de 1.5 toneladas, es la condición de carga. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nosotros tenemos el grado de libertad. Este es el grado de libertad. Déjenme enseñárselo. Este es el grado de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre el grado de libertad tiene que actuar una posible fuerza que haga trabajo con ese grado de libertad, que es P. Entonces, esta P es la carga que nosotros hemos considerado, por ejemplo, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Si tenemos el desplazamiento del marco, del cabezal del marco en una dirección, pues metimos una carga P. Si tenemos un giro, tenemos un momento M, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente esa es la posible carga, es la carga que va a hacer trabajo con este desplazamiento. Y le debemos siempre considerarla para poder nosotros ensamblar la matriz, la matriz de rigidez, la ecuación de rigidez que vamos a derivar de aquí, porque como nosotros tenemos un solo grado de libertad, pues la matriz es de 1 por 1, entonces simplemente estamos hablando de una ecuación común y corriente. Muy bien, entonces con esto planteamos el equilibrio. Vamos a poner P, ¿estamos de acuerdo? Menos F1 menos F2 coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya son todas las fuerzas que están involucradas en la dirección X. Entonces esto lo vamos a igualar con 0. Estamos cumpliendo con el primer paso. Ustedes se preguntarán, bueno, en el grado y en el punto y en la dirección de los grados de la libertad de la estructura, ¿qué pasa si este apoyo deslizable que estamos nosotros considerando aquí fuera inclinado? Pues tendremos que plantear el equilibrio sobre los ejes locales del plano inclinado. Eso lo vamos a ver más adelante en otro ejercicio más interesante. Bueno, entonces, expresando esto de la ecuación, rearreglándola más bien, tenemos que P va a ser igual a F1 más F2 por el coseno de teta, ¿no? Así lo tenemos. Con eso cumplimos con el paso número 1. Recuerden, solamente hay un solo grado de libertad, pues nada más podemos plantear una sola ecuación de equilibrio. Muy bien, ahora vamos con el paso número 2. Y el paso número 2 trata del planteamiento de las ecuaciones de compatibilidad. Aquí vamos a plantear unas ecuaciones un poquito más sofisticadas que como las que hicimos en el método de las flexibilidades. Para esto vamos a analizar cuál es la relación entre el desplazamiento delta Cx, este desplazamiento, y el alargamiento y o acortamiento de los elementos 1 y 2. Entre otras palabras, para que ocurra el desplazamiento del nudo C, recordemos que siempre vamos a considerar o vamos a plantear los desplazamientos con cantidades positivas, ¿estamos de acuerdo? O sea, en el sentido positivo de los ejes globales de la estructura o locales del nudo. Pero siempre vamos a plantear desplazamientos positivos. Esa es la regla, tal como lo indicamos en las sesiones anteriores. Entonces, como les comentaba,
como les decía, para que ocurra el desplazamiento delta Cx, pues definitivamente se tiene que alargar el elemento 1 y el elemento 2. Se tienen que deformar, ya sea acortando o alargándose, comentándolo, más bien diciéndolo de manera general. O sea, esto depende de los alargamientos y acortamientos de los elementos 1 y 2. Dicho en otras palabras, todo se engloba con una sola pregunta. ¿Cuál es la compatibilidad entre el desplazamiento delta Cx y las deformaciones de los elementos que están conectados a este nudo? Muy bien. Aquí tenemos el diagramita para analizar qué es lo que está sucediendo cuando ocurre el desplazamiento delta Cx. Recordemos que estamos tratando con una estructura que es en realidad un cuerpo rígido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Aunque no existen los cuerpos rígidos perfectos, pero si los desplazamientos y o deformaciones que puede tener ese cuerpo son lo suficientemente pequeños, son pequeños en relación a su tamaño, pues se puede idealizar como un cuerpo rígido, claro está. Entonces, siempre que ustedes les estén hablando de cuerpos rígidos, inmediatamente ustedes deben identificar que estamos tratando con estructuras con desplazamientos pequeños. Desplazamientos pequeños en relación con el tamaño de la estructura. Muy bien. Aquí podemos observar que al ocurrir este desplazamiento, aunque sea pequeño, debemos nosotros determinarlo porque es parte de la respuesta de la estructura. Entonces, miren, para el elemento número 1 tenemos que vamos a poner la deformación del elemento 1, pues va a ser exactamente igual a delta punto Cx. ¿Estamos de acuerdo? Si como esto nada más tenemos posibilidad de movernos a lo largo de lo que nos permite el carrito, pues tenemos este desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera ecuación de compatibilidad. La segunda ecuación de compatibilidad, me lo estamos refiriendo cuánto se debe de formar delta 2 para que ocurra delta Cx. La podemos analizar con este triángulo que ustedes están observando aquí. Miren, inicialmente el elemento número 2 está aquí en la parte de esta línea tenue que les acabo de mostrar. Y al momento de desplazarse, si nosotros trazamos una línea perpendicular, nosotros vamos a tener aquí la deformación, o bien también, mejor dicho, la elongación del elemento número 2. Esto podríamos ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí está la elongación del elemento número 2. Bien. Como nosotros sabemos que este es un desplazamiento pequeño, aquí se los estoy señalando, podríamos decir que la variación del ''ángulo de inclinación que tiene el elemento 2, pues la verdad todavía es mucho más pequeña. De modo tal que θ' podríamos decir que prácticamente es θ, o sea que su variación es tan pequeña que nosotros podemos despreciarla. Y ahí tenemos la nota. Entonces, el ángulo de inclinación del miembro 2 no varía. Entonces podemos decir que θ' es prácticamente θ, ¿no? Entonces, si este ángulo no varía, entonces el ángulo que vamos a tener aquí va a ser exactamente θ, que es igual al ángulo interior que nosotros tenemos dentro de este triángulo que se forma, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que delta 2, delta minúscula 2, es la proyección de delta Cx. Sería
delta Cx por el coseno de teta. Y de esta manera pues ya tenemos las dos ecuaciones de compatibilidad. Es más, para verlo de una manera más ordenada, esto lo podremos expresar en forma matricial. Vamos a regresarnos al paso 1. Miren, vamos a abrir aquí un poquito de espacio. Esta ecuación, que fue la ecuación de equilibrio, pues tiene la forma de P es igual a B por F. Me estoy adelantando un poco, pero creo que ya es conveniente ver eso. Vamos a verlo así en forma matricial. Ahora, bien, vamos a ordenarlo de esta manera. Miren, esta ecuación la podemos expresar ahora de esta manera, ¿no? P es igual, así está el esqueleto. Aquí vamos a poner 1 y aquí vamos a poner el coseno de teta. Y aquí que ponemos F1 y F2. Y como ven, pues esta matriz, que es de 1 por 2, al multiplicar este renglón por esta columna, pues genera esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora bien, aquí, como verán, pues lo vimos en forma dispersa. Pero lo que acabamos de plantear aquí es un sistema de ecuaciones. Tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí abajito. Ahí tenemos la primera ecuación. Vamos a ponerle que es la ecuación 1. Perdón, así está. Y vamos a poner la ecuación número 2. Pues la ecuación número 2 es la de acá arriba, ¿no? Y esta fue la ecuación 2. Bueno, expresándolo en forma matricial, tenemos que esta forma de ecuación es igual, vamos a llamar delta igual a por delta mayúscula. Delta mayúscula vamos a denominarlo como los grados de libertad de la estructura y delta minúscula como las deformaciones de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a expresarla de esta manera. Tenemos aquí un vector que es delta 1, delta 2, y esto va a ser igual a una matriz, más bien un vector porque nada más tenemos un grado de libertad que sería 1 y del otro lado sería el coseno de teta por pues delta Cx. Muy bien, vamos a dejarlo así. Bueno, ya aquí lo estamos viendo de manera mucho más ordenada. El sistema de ecuaciones, o sea, es de compatibilidad, son dos ecuaciones, tal como ustedes las pueden apreciar aquí. Y aquí nos indica que pues no puede ocurrir que nada más se deforme el elemento 1, sino que también debe de formarse el elemento 2 para que digamos se desplace el nudo C una cantidad delta Cx. Muy bien, vamos a pasarnos al paso 3. Miren, de verdad esto no es nada complicado, no crean que les voy a enseñar un truco para resolver este problema, ¿no? de las compatibilidades, porque tal vez estén pensando, híjole, vamos a tener que hacer algunos análisis geométricos para determinar las compatibilidades. Pues no va a ser así. Lo interesante es verlo aquí con un ejercicio muy simple, muy sencillo, para que ustedes comprendan
que en el método de rigideces, que el método de rigideces incluye incluye equilibrio, incluye también compatibilidad de deformaciones con los desplazamientos, o bien también se escucha, se entiende como ecuaciones de compatibilidad, o sea, existe compatibilidad. Se está tomando en cuenta el método de rigideces, equilibrio, compatibilidad de deformaciones con desplazamientos de los grados de libertad, y ahorita vamos a ver el paso número 3. Y aquí tenemos las relaciones fuerza-desplazamiento. Tal vez se podrían estar preguntando, oiga, pero si antes nos dijo que esto tiene que ver con la energía, sí, definitivamente tiene que ver con la energía. Y aquí lo que estoy haciendo con el método básico de rigideces, pues les estoy demostrando que no nada más podemos verlo desde un lado de la moneda, sino tiene otro lado la moneda, que se refiere a estas condiciones que son equilibrio, compatibilidad y relaciones fuerza-desplazamiento. En las relaciones fuerza-desplazamiento lo que vamos a definir es en forma matemática los elementos finitos con el que nosotros estamos construyendo o estamos nosotros modelando nuestra estructura. Aquí los elementos finitos son las dos barras, ¿estamos de acuerdo? Y aquí nosotros ya las representamos en forma gráfica, pero habría que representarlos en forma matemática. ¿A través de quién? Relación entre las relaciones fuerza-desplazamiento. Y pues estas relaciones de fuerza-desplazamiento las vimos cuando revisamos el método de la energía. Se recordarán que nosotros tomamos una barra y la sometimos a una carga axial progresiva, y de ahí nosotros obtenemos una recta. Déjenme mostrárselas. Aquí está. Y esta gráfica lineal nos demuestra la relación que existe entre la carga, entre la fuerza y el desplazamiento. Miren, aquí la cambié con la fuerza F en lugar de la P, ¿no? Para que no nos confundamos con lo que estamos viendo como cargas de la estructura. Muy bien. Entonces, aquí la relación que vamos a obtener, la relación fuerza-desplazamiento, imagínense que esta prueba lo hacemos para cada una de las barras, imaginando que a lo mejor cada una de las barras tiene características diferentes. Entonces la relación fuerza-desplazamiento lo podemos plantear como FI igual a la constante que tenemos ahí, que es en realidad una rigidez, la rigidez de la barra, la rigidez axial de la barra, multiplicado por, en este caso podremos decir que sería la elongación de la barra, ¿no? Vamos a ponerle, déjenme componer esto en la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Con esta ecuación que ustedes están observando, estamos definiendo cada uno de estos elementos finitos. Cada uno de estos elementos finitos barra, a través de esta relación matemática, porque es lo que nos define la relación fuerza-desplazamiento. Una ecuación matemática que define un elemento finito siempre va a relacionar una perturbación con una respuesta. En este caso, que nosotros estamos hablando de fuerzas, que estamos hablando de fuerza de desplazamiento, en este caso estamos relacionando la fuerza con la respuesta de la barra, que en este caso va a ser la elongación. ¿A través de quién? De una constante, que en este caso lo estamos llamando la rigidez del elemento. De hecho, lo estamos llamando como la rigidez del elemento I. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner definición. Del elemento finito barra con el que se modela, con el que modela la estructura, ¿no? Esta es la ecuación matemática. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la ecuación es muy simple, muy sencilla, porque nada más tenemos un grado de libertad en esta barra.
El grado de libertad va a ser o que se alarga o que se acorta. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que va a describir la barra. ¿Y cuál es la fuerza que debe aplicarse para que ocurra esa elongación? Para que ocurra ese grado de libertad. Es muy importante que comprendan esto, que comprendan el concepto de lo que les estoy comentando. Porque, como podrán ustedes observar, existen elementos finitos más sofisticados. Es decir, que tienen más grados de libertad. Entonces, esos elementos finitos no van a estar definidos como una ecuación escalar como la que ustedes están observando aquí, sino van a estar definidos por un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones de rigidez, pero de rigidez del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nosotros ensamblamos la matriz de rigidez de la estructura, miren, vamos a irnos por aquí, esta parte que es la matriz de rigidez, no es otra cosa que la inclusión de las rigideces de los elementos, o sea, la distribución de estas rigideces tiene que ver con las rigideces particulares que van a tener cada uno de estos elementos barra. ¿Estamos de acuerdo? Este es un concepto muy sofisticado que tiene el método de las rigideces. O sea, nosotros vamos a ensamblar la matriz de rigidez de la estructura a partir de las rigideces elementales. A partir de las rigideces de cada uno de estos elementos finitos que hemos utilizado para modelar la estructura. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer en este curso. Claro, lo vamos a hacer ahorita lo estamos haciendo con elementos muy simples, muy sencillos. Claro está. Cuando estemos viendo marcos, vamos a ver elementos finitos más sofisticados. Ahí van a tener hasta 4 grados de libertad. La verdad no importa realizar los análisis con elementos finitos que tengan mayor resolución, o sea, que tengan mayores grados de libertad. Dado que el método de rigideces se comporta exactamente de la misma manera. No importa qué tan sofisticado sea el elemento finito con el que estemos modelando la estructura. Claro, tenemos que elegir el elemento finito adecuado para modelar nuestra estructura. Obviamente, o es más bien evidente, que este elemento finito solamente sirve para modelar elementos que solamente soportan fuerza axial. No es posible utilizar este elemento finito para modelar un marco, porque como ustedes saben, los elementos que forman un marco o una viga son elementos de fuerza múltiple. Quiere decir que aparte de portar fuerza axial, van a aportar cortante y momento flexionante. Y eso se debe incluir en el elemento finito. Aquí el elemento finito nos está indicando que solamente porta fuerza axial. Esta es la fuerza axial que porta el elemento. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera momento, tendríamos que poner la ecuación para momento y la otra para cortante, etcétera, etcétera. Esto es para que nada más se den una idea de estos conceptos. ¿Sí estamos de acuerdo? Muy bien, podemos dejar así la definición del elemento finito, pero podemos hacerlo un poquito, vamos a trabajar un poquito más sobre este escalar. Podremos obtener el escalar como una constante de la barra. Si fuera un resorte esto, en lugar de barra, pues simplemente esta K del elemento sería la constante del resorte, o sea, la rigidez del resorte. Pero como estamos tratando con barras, como ustedes recordarán en sus clases de mecánica de materiales, ustedes calcularon la elongación de una barra y esa fórmula involucra la fuerza axial que debe aplicarse a la barra. A ver, vamos a recordarla. Nosotros tenemos que, vamos a ponerla aquí en términos de lo que nosotros ya escribimos. Delta I va a ser igual a FI por L entre A por E.
Y vamos a ponerle AI para ejemplificar que estamos hablando de la barra I. Puede ser 1 o 2. ¿Estamos de acuerdo? Si se acuerdan, por favor traten de recordar esta expresión. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, tenemos que es FI va a ser igual a AI por E entre la longitud LI. Bueno, aquí me faltó poner LI. Dejen ponerle. Porque en realidad fue esto, ¿no? O lo que ustedes, como ustedes se acordarán, era P por L entre AE. Recuerden eso. Bueno, y aquí nos falta multiplicar por delta I. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, comparen esta expresión con esta. Es la misma, nada más que aquí esta parte es la rigidez de la barra, es la rigidez axial de la barra. ¿Se acuerdan cuando revisamos los ejercicios anteriores donde introdujimos la restricción cinemática que era A por E igual a infinito? Ahora creo que ya es más comprensible por qué habíamos definido que la rigidez axial es A por E, porque es A por E y sin importar L, ¿no? Puede ser L cualquier valor, el valor que tenga la barra, pero en realidad es A por E la parte que afecta, en este caso, la forma en que nosotros afectamos la rigidez de las estructuras. Con eso fue suficiente. Claro, aquí ustedes pueden observar qué ingredientes tiene la rigidez. Aquí nada más revisando esta expresión sencillita. Pues involucra las propiedades geométricas del elemento estructural. En este caso es la área. Como vamos a ver más adelante, si estamos involucrando el momento, etcétera, etcétera, pues la propiedad geométrica va a ser el momento de inercia. Si estamos involucrando el cortante, pues es el área efectiva de cortante. ¿Se acuerdan de ello con el método de energía? Si involucra torsión, pues va a involucrar una constante de torsión, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? El otro ingrediente que va a tener la rigidez es el material de que está hecho la estructura. Nosotros a través del módulo de elasticidad estamos indicando de qué material está hecho. Concreto, acero, aluminio, etc. Y el tercer ingrediente que ustedes están observando aquí, esta longitud no sale de ningún otro lado más que de la geometría de la estructura. O sea, la geometría de la estructura, ya sea, por ejemplo, la extensión de las crujías, las alturas que tenemos de entrepiso para las longitudes de las barras que conforman las columnas, las crujías para ver la longitud de las traves, los elementos, digamos, las crujías que puede tener una armadura para tener, por ejemplo, las longitudes de los miembros, si están inclinados, si son diagonales o montantes, etcétera, etcétera. En otras palabras, la geometría de la estructura. De eso está hecha la rigidez. Ya sea que lo veamos desde el punto de vista escalar, como lo estamos viendo en forma muy simple aquí, como lo podemos ver ya en sistemas más sofisticados como son matriciales. Siempre todos van a tener exactamente los mismos ingredientes. Vamos a hablar de ello más adelante. De todos modos lo vamos a mencionar más adelante lo que vemos cuando vemos unos conceptos más sofisticados aquí de la rigidez. Bueno, ahora sí, vamos a plantear las relaciones fuerza-desplazamiento. El sistema de ecuaciones. Tenemos que F1 va a ser igual pues a esta expresión. Nada más que vamos a sustituir las i's por 1. 1, 1. Y aquí 1. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener la segunda ecuación. F2 es igual a I2 por L2. Asegúrense bien que están comprendiendo bien lo que les estoy comentando. Lo que estamos exponiendo aquí.
estos conceptos se van a repetir, no importa qué estructura estemos revisando. Puede ser, por ejemplo, un marco, puede ser un edificio, todos van a tener exactamente los mismos ingredientes, los mismos conceptos. Entonces, miren, vamos a expresarlo en forma matricial también. Tenemos dos ecuaciones, F1 y F2. Bueno, esta vamos a poner expresando en forma matricial. Forma matricial. Esto tiene la forma de F igual a K. Lo vamos a llamar KU. No sé, en el libre le llaman KU. Ahorita, y esto va a estar multiplicado por, pues, delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a insertar el vector de f's porque son dos f's. F1, F2, y esto va a ser igual. Son dos ecuaciones y tenemos delta 1 y delta 2. Tiene que ser una matriz de 2 por 2. Aquí vamos a poner A1 esto. Aquí este valor. Este va a ser 0 y este va a ser 0. Ustedes se preguntan, bueno, ¿cómo sabe todo esto? Ahorita se los voy a explicar. Ustedes lo van a ver, es evidente. Aquí vamos a tener la elongación de la barra 1 y la elongación de la barra 2. Observen cómo están las ecuaciones. Aquí esta columna sería para delta 1 y esta columna sería para delta 2. En la otra nada más tenemos delta CX, ¿estamos de acuerdo? Por eso quedó en un vector. Quedó una matriz de 2 por 1. Y aquí estamos en una matriz de 2 por 2. Aquí observan que KU, que es la parte de la ecuación, es esto, ¿no? Déjenme subirlo un poco. Ahora sí vamos a ponerlo. Este KU, que está representado acá, esta tiene un nombre, se llama matriz. No necesariamente es de ese tamaño, varía, ¿no? Depende de lo que tengamos en el problema. Y ahí está, se llama matriz de rigidez no ensamblada. Siempre que vean una matriz que está diagonalizada, siempre es una matriz no ensamblada, en este caso de rigidez. En las ecuaciones anteriores, miren, por ejemplo, aquí A es esta. No necesariamente es de este tamaño, pues depende también del problema, ¿no? Pero bueno, aquí esto lo estamos llamando matriz de compatibilidades. Ya lo tenemos, ¿no? Matriz no ensamblada, matriz de compatibilidades. Y la que tenemos arriba, la B, es la matriz estática. Esta se llama matriz estática. Aquí vamos a verlo. Aquí lo tenemos, es la B. Y es esta. Y esta se conoce como matriz estática. Ahí lo tenemos. Si esta matriz es cuadrada, entonces estamos hablando de un problema isostático. Si es una matriz rectangular, es decir, que tenga más columnas que renglones, siempre sé que es ese caso, estamos hablando de una estructura hiperestática. Aquí está sucediendo este caso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero en realidad no lo es. Aquí sabemos que por las definiciones de los estudios que tenemos del análisis de armaduras, esta fuerza tiene que ser igual a esta. Y por lo tanto, ¿esta cuánto creen que debe valer? Pues cero. Prácticamente cero. Pero bueno, esa es una observación que vamos a ver más adelante. Entonces se llama matriz estática. Y tiene la forma P igual a BF. ¿Estamos de acuerdo? No olviden lo que les estoy comentando. Vamos a seguirlo manejando a lo largo de los siguientes ejercicios. Bien. Vamos a proceder a realizar el ensamblaje de la ecuación de rigidez de la estructura que estamos analizando. Aquí, como pueden observar, podemos tomar las ecuaciones de fuerza-desplazamiento
estas. Podemos iniciar con estas. Pero nosotros sabemos que este factor, este vector que aparece aquí, ya está definido acá arriba. Entonces vamos a sustituir este vector. Ya lo tenemos, ¿verdad? Luego, ahora considerando las ecuaciones de equilibrio, donde tenemos definidos F1 y F2, aquí tenemos la ecuación de equilibrio, y como ven, pues el vector F1 que contiene F1 y F2, pues está definido con la expresión que nosotros acabamos ya de reestructurar anteriormente. Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a rearreglar un poco esta expresión. Parece complicada, pero no se asusten. Está muy fácil de manejar esto, ustedes lo van a ver. Y aquí como lo estoy indicando, pues tenemos ya pues la ecuación de rigidez de la estructura, donde relacionamos las cargas aplicadas en la estructura, en este caso la carga P. Vamos a repetir nuestra figura acá abajo para que quede más claro. Aquí les puse de nuevo la estructura. Recordemos que estamos considerando una posible carga P que solamente hace trabajo en la dirección. Aquí vamos a superponer los dos vectores. Aquí tenemos P. ¿Estamos de acuerdo? Miren, aquí les puse el desplazamiento y la carga que hace trabajo con este desplazamiento. Y como nada más tenemos un solo grado de libertad, ¿estamos de acuerdo? El resultado de esta operación matricial que ustedes observan aquí nos va a arrojar un simple escalar. Vamos a revisarlo, miren. Tenemos que esta es la matriz B. ¿Estamos de acuerdo? La matriz B. Esta es la matriz KU. Y esta es la matriz A. Vamos a escribirlas, vamos a identificarlas. KU. Y esta es la matriz A. Entonces, en el método básico de las rigideces, estamos obteniendo una fórmula que nos dice que la matriz de rigidez de la estructura entonces el método básico de las rigideces nos está proporcionando finalmente una fórmula para obtener la rigidez, en este caso que fue escalar, pero también nos puede proporcionar una matriz de rigidez dependiendo de los grados de libertad de la estructura. En este caso solamente es 1, pero bueno, finalmente vamos a tener el mismo resultado. Vamos a tener la matriz de rigidez multiplicando la matriz de rigidez estática por la matriz de rigidez no ensamblada, KU, que es lo que obtuvimos acá arriba, bueno, la que vemos acá, y la matriz de compatibilidades. En este caso particular, pues tenemos una serie de matrices, una de 1×2, de 2×2 y de 2×1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros realizamos, por ejemplo, la operación, esta operación de que involucre estos dos, tenemos que resulta que al multiplicar estas dos matrices nos va a resultar una matriz de 1×2. Y finalmente, si realizamos después esta operación, nos va a quedar una matriz o un elemento escalar que va a ser de 1×1, una matriz de 1×1, que es un elemento escalar. Y ahí está esta conclusión. Y estamos obteniendo lo mismo, justo lo que habíamos tenido en los ejemplos cuando ensamblamos así en forma conceptual el sistema de ecuaciones.
de las estructuras. Estamos relacionando por un lado las posibles cargas, perdón, los grados de libertad de la estructura con las posibles cargas que hacen trabajo en los puntos y en la misma dirección que los grados de libertad. Y aquí lo estamos observando, ¿no? P está relacionada con delta Cx a través de esta matriz de rigidez, que es B por KU y por A. Ahora, aquí es interesante observar una cosa. Si ustedes observan B y A, pues tenemos que A es la traspuesta de B y B es la traspuesta de A. ¿Estamos de acuerdo? Y este es un hecho. Entonces, aquí está lo que yo les comentaba, que si nosotros tenemos el cuidado, el debido cuidado, aquí en el método básico de las rigideces, de establecer en forma correcta las ecuaciones de equilibrio y a partir de ellas formar nuestra matriz de estática, podemos tener en forma automática la matriz de compatibilidades, que no es otra cosa que la transpuesta de la matriz estática y viceversa. Vamos a terminar de hacer estas operaciones para que vean cómo queda, digamos, expresada en forma algebraica nuestra ecuación de rigidez. En este caso solamente es una, porque nada más tenemos un solo grado de libertad libre. Esto no está incluyendo la rigidez completa de la estructura, porque ahí deberíamos nosotros incluir el desplazamiento todos los desplazamientos restringidos. En el punto C tenemos el desplazamiento vertical, en el A y el B los dos desplazamientos, las dos componentes de desplazamientos traslacional. Muy bien. Bueno, entonces la ecuación de rigidez de la estructura queda como lo siguiente. Bueno, vamos a resolver primero cuál es la rigidez de la estructura. Aquí lo estamos estableciendo como K de la estructura es B por KU y por A, ¿no? Aquí lo estoy poniendo en forma literal. Y bueno, vamos a realizar las operaciones algebraicas, en este caso. No crean que vamos a hacer esto siempre, nada más ahorita es para demostrarles. Lo que vamos a hacer en los ejemplos subsecuentes son cálculos numéricos. Déjenme arreglarlo. Tengo que hacer unas operaciones, unos trucos, porque aquí L1 y L2 ya las tenemos definidos, ¿verdad? Ya tenemos valores. Y miren, hay otra cuestión. Aquí me fui, digamos, en forma un poquito rápida. Esta L1 y L2 no son las dimensiones que aparecen aquí, son en realidad las longitudes de los miembros. Así que vamos a ponerle mejor L' para tomar en cuenta el elemento 1, ¿no? Vamos a definirlo. Miren, aquí está. O sea, cada uno de los elementos tiene su área y tiene su longitud. Recordemos que cuando nosotros derivamos la relación de fuerza-desplazamiento, o en otras palabras también se puede llamar la ley de Hooke, de hecho, vamos a ponerlo aquí, es ley de Hooke. La ley de Hooke. También se conoce de esta manera, pero bueno, a mí en lo personal me gusta más decirle relaciones fuerza-desplazamiento, porque ley de Hooke, pues lo podemos buscar, lo podemos tener para barras y para resortes, donde pues tenemos un solo grado de libertad particular del elemento. Estamos de acuerdo que es el alargamiento o acortamiento del elemento. Para elementos más sofisticados que tienen más de un grado de libertad, que aparte aparecen giros, desplazamientos transversales, junto con los desplazamientos axiales que provoca la fuerza axial, claro está, como lo vimos en este elemento, pues no me gusta decirle ley de Hooke, más bien es decirle, es mejor decir relaciones fuerza-desplazamiento. ¿Por qué? Porque el elemento va a expresar una rigidez particular para cada uno de ellos. Y aquí, bueno, estamos refiriendo en esta expresión a la longitud propia del elemento. Entonces aquí pues vamos a cambiar y aquí ya pues estamos fuera de dudas, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir con nuestra operación. Entonces aquí le voy a pedir al programa que realice las operaciones simbólicas correspondientes. Les voy a pedir que nos dé de una manera simplificada cuál es la rigidez de la estructura. Aquí, como podrán ustedes observar,
pues L1' y L2' pues tienen que ver con la geometría de la estructura, o sea, con H, L1 y L2. También el coseno, también el ángulo teta, que es el ángulo que tiene el elemento número 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra matriz de rigidez, nuestra ecuación de rigidez queda como sigue, que es igual a P igual a esta expresión que acabamos de nosotros de obtener aquí. Ya no tiene caso obtener esto, porque ya no estamos hablando del 1 ni del 2. Y vamos a cerrar entre paréntesis. Esto, pues en realidad, pues no es una cantidad matricial. En realidad es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, pues como ustedes pueden ver, esta expresión matemática está modelando la estructura misma. ¿A partir de quién? Pues de las rigideces particulares de los elementos finitos con el que fue modelada la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, bueno, ya me faltó cambiar aquí. Estos son los dos elementos finitos con los cuales modelamos nuestra estructura. Quiero estar nuevamente, miren. Con los dos elementos modelamos esta estructura. Y así como ustedes pueden hablar, pues, ¿qué elementos tienen? Pues tiene el área del elemento 1, la longitud del elemento 1, etcétera, etcétera. Me refiero a estos ingredientes, estas rigideces particulares. ¿Estamos de acuerdo? Y estas han sido integradas, pues, en la rigidez completa, no es la rigidez completa, más bien la rigidez de la estructura. Recuerden que esto es, en realidad, una matriz de 1 por 1, y es la matriz de rigidez reducida, que solamente relaciona los grados libres de libertad con las cargas que pueden hacer trabajo en esos grados sobre esos grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que quiero que observen es que los elementos de, bueno, las contribuciones, los elementos finitos están integrados aquí. Están integrados aquí. Y tienen las transformaciones ortogonales correspondientes. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar, regresando acá arriba, estos elementos finitos se refieren pues a la respuesta de una sola barra, ¿no? Vamos a ponerla aquí, dejen con otro color. Imagínense, tenemos aquí la barra. Tenemos la respuesta de la barra, la cual pues va a estar sometida a cargas. A la carga axial, ¿no? La carga axial particular. Esta es la fuerza Fi. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre este elemento pues tenemos nosotros dos ejes locales, el eje X local y el eje Y local, y lo que está modelando el elemento finito es la respuesta del elemento finito bajo estas condiciones. Aquí esto se los estoy mostrando aquí. Esta es la respuesta, esta ecuación de rigidez particular, o sea, de la ecuación de rigidez del elemento, solo modela el elemento sobre sus ejes locales. Y aquí, como verán, pues aquí ya están integrados los elementos. Incluso una de las rigideces ya está transformada ortogonalmente para convertir toda la rigidez sobre los ejes globales de la estructura. Esto es importante de entender. Tiene que ser así, porque de otra manera no podremos nosotros expresar el trabajo que estamos realizando de P en la dirección de delta Cx. ¿Estamos de acuerdo? Dicho en forma más general, estas ecuaciones de rigidez, más bien estos coeficientes de rigidez, o esta rigidez que ustedes están observando aquí, modela la estructura sobre los grados de libertad de la estructura en la dirección, en los ejes locales, bueno, los ejes que nos están especificando este grado de libertad. En este caso coincide con los ejes globales. Esa es una forma muy general de decirlo, ¿no? Pero vamos a quedarnos con que hemos hecho esa transformación ortogonal. Bien, vamos a realizar análisis
en la siguiente sesión.